¿Alguna vez te has detenido para pensar en el impacto que tienen ciertas elecciones en tu vida espiritual? Muchos creen que todos los pecados son iguales, pero la Biblia deja en claro que algunos tienen consecuencias más graves. Entre ellos, los pecados sexuales son especialmente destructivos, que afectan no solo el cuerpo sino también la mente, el alma y la relación con Dios. El problema es que vivimos en una era donde se normalizan la fornicación, el adulterio y la pornografía. Lo que anteriormente se veía como inmoral ahora se defiende como natural e incluso alentado. ¿Pero está esto alineado con la voluntad de Dios? ¿No estamos ignorando advertencias serias que pueden comprometer nuestra eternidad? En este estudio, exploraremos los 3 pecados sexuales más peligrosos mencionados en la Biblia. Es posible que se sorprenda al descubrir cuán sutiles y engañosos pueden ser. Pero no se preocupe. También hablaremos sobre cómo superar estas tentaciones y restaurar la pureza en su vida. ¿Vamos juntos en este viaje de comprensión y transformación? Muchas personas creen que todos los pecados tienen el mismo peso ante Dios. ¿Pero es esto cierto? Esta idea generalmente proviene de una interpretación incorrecta de los versos que hablan sobre la universalidad del pecado, como Romanos 3:23. Sí, todos han pecado y carecen de la gloria de Dios, pero eso no significa que todas las transgresiones tengan la misma gravedad o las mismas consecuencias. La Biblia misma muestra que Dios trata ciertos pecados más severamente que otros. Si todos los pecados fueran iguales, no habría razón para que la Biblia mencione diferentes castigos para diferentes tipos de transgresiones. Por ejemplo, Jesús le dijo a Pilato que el que le entregó cometió un pecado mayor, Juan 19:11, lo que indica que hay diferentes grados de culpa. Además, la ley mosaica preveía castigos específicos para cada tipo de pecado, lo que demuestra que no todas las fallas fueron tratadas de la misma manera. Esto revela que Dios tiene en cuenta tanto la naturaleza del pecado como sus consecuencias. Comprender esta diferencia es fundamental, no caer en la trampa de la relativización. Si alguien cree que un pensamiento inmundo tiene el mismo peso que un acto de adulterio, puede terminar estableciéndose por error, pensando que ya está en pecado. Este tipo de pensamiento debilita la búsqueda de santidad y abre puertas para caídas aún mayores. Por lo tanto, es esencial comprender cómo la Biblia realmente clasifica los pecados y cuáles son sus consecuencias. Si todos los pecados fueran iguales, no habría diferencia en los castigos descritos en la Biblia. Sin embargo, a lo largo de las Escrituras, vemos que Dios establece diferentes consecuencias para diferentes tipos de transgresiones. Por ejemplo, en Mateo 11:2124, Jesús afirma que algunas ciudades sufrirían un juicio más severo sobre el día del juicio debido a su dureza de corazón. Esto demuestra que Dios toma en consideración no solo el acto en sí, sino también la voluntad del corazón y la resistencia al arrepentimiento. Además, el apóstol Pablo advierte sobre los pecados que tienen impactos más profundos, como los pecados sexuales. En 1 Corintios 6:18, dice que aquellos que pecan sexualmente pecan contra su propio cuerpo, lo que indica que hay algo diferente y más grave en estas transgresiones. Dios no solo juzga el pecado, sino que también considera sus repercusiones en la vida del pecador y las personas que lo rodean. Algunos errores pueden corregirse con un arrepentimiento sincero, mientras que otros dejan marcas profundas y consecuencias duraderas. Esto nos enseña a que, si bien todo el pecado es grave, algunos tienen una mayor severidad y requieren atención especial. Por lo tanto, no podemos tratar todos los pecados como si fueran lo mismo. Necesitamos estar alertas para no caer en el error de minimizar ciertas actitudes, pensando que no hace tanta diferencia. Dios mismo nos advierte sobre la gravedad de nuestras elecciones y la responsabilidad que tenemos sobre nuestras acciones. El pecado no solo afecta nuestras actitudes externas, sino que genera una separación real entre nosotros y Dios. Isaías 59:2 establece claramente que sus iniquidades hacen la separación entre usted y su Dios. Esto significa que cualquier pecado, por pequeño que sea, nos deja de la presencia divina. El problema es que esta distancia a menudo no se percibe de inmediato. El corazón se endurece, la vida espiritual se enfría, cuando menos se espera, la conexión con Dios ya no es la misma. Aunque todo el pecado tiene este efecto de eliminación, la gravedad de las transgresiones influye directamente en el nivel de castigo. La Biblia muestra ejemplos claros de esto.
En Génesis vemos que la rebelión de Sodoma y Gomorra condujo a un juicio severo e inmediato. En el Nuevo Testamento, Jesús advierte que aquellos que causan escándalo sufrirán castigos más duros. Mateo 18:6. Esto demuestra que Dios evalúa el alcance del pecado y el impacto que no solo tiene en la vida del pecador, sino también en la vida de quienes lo rodean. Por lo tanto, necesitamos ver el pecado con la seriedad que nos enseña la Biblia. A menudo, la cultura moderna trata de minimizar ciertas transgresiones, normalizando las actitudes que Dios condena claramente. Pero la realidad espiritual sigue siendo la misma. El pecado elimina al ser humano del Creador. Y si no hay arrepentimiento, las consecuencias pueden ser eternas. Debemos buscar constantemente la santidad y la restauración para mantener nuestra comunión con Dios vivo y verdadero. Los pecados sexuales no solo afectan el cuerpo, sino que dejan marcas profundas en la mente, el alma e incluso la eternidad. A diferencia de otras transgresiones, este tipo de pecado crea lazos emocionales y espirituales que pueden ser extremadamente difíciles de romper. En 1 Corintios 618, Pablo advierte que aquellos que pecan sexualmente pecan contra su propio cuerpo, demostrando que hay algo único y destructivo en estas prácticas. No es solo un acto aislado, sino algo que compromete toda la vida espiritual y emocional. Una forma de comprender esta gravedad es comparar los pecados sexuales con una adicción a las drogas. Así como un drogadicto lucha por liberarse de la sustancia que lo esclaviza, aquellos que se involucran en estos pecados pueden terminar atrapados en un ciclo de deseos, culpa y arrepentimiento. La pornografía, por ejemplo, es uno de los mayores problemas de hoy, causando dependencia, distorsionando la visión de la relación y debilitando la vida espiritual. El enemigo conoce el poder destructivo de este tipo de pecado y usa esta trampa para eliminar a muchos de la presencia de Dios. El peligro de los pecados sexuales es precisamente en el hecho de que son placenteros en este momento, pero cobran un alto precio más tarde. Las relaciones se destruyen, la autoestima se sacude y la comunión con Dios se ve comprometida. Es por eso que la Biblia es tan clara al condenar estas prácticas. No es una cuestión de represión, sino de protección. Dios quiere que vivamos una vida plena, libres de estas corrientes que nos encarcelan. La buena noticia es que hay liberación para aquellos que buscan un arrepentimiento sincero y una vida de santidad. La fornicación, definida como relaciones sexuales entre personas no matrimoniales, es ampliamente condenada en la Biblia. En 1 Corintios 6:910, Pablo incluye fornores entre aquellos que no heredarán el reino de Dios. El mundo moderno intenta normalizar este comportamiento, tratándolo como algo natural e incluso necesario. Pero la palabra de Dios nos advierte sobre sus consecuencias espirituales. El sexo no es solo un acto físico, tiene un profundo impacto en el alma y crea lazos que pueden ser difíciles de romper. Uno de los mayores peligros de fornicación es la creación de lazos espirituales y emocionales. Cuando dos personas se unen físicamente, también se están conectando de una manera que va más allá del cuerpo. Esta es la razón por la cual muchas personas sufren emocionalmente después de una ruptura, porque la conexión formada no era solo superficial. La Biblia nos enseña que el matrimonio fue creado por Dios como el ambiente seguro para esta unión. Fuera de este contexto, el sexo se convierte en una carga y no una bendición. Muchas personas luchan por liberarse de este pecado porque subestiman el impacto que tiene en la vida espiritual. Fornicación no solo de Dios, sino que también trae confusión emocional y culpa. El verdadero arrepentimiento es el primer paso hacia la restauración, pero también se requiere un cambio de mentalidad y hábitos. Fortalecer la comunión con Dios a través de la oración y buscar relaciones saludables dentro de los principios bíblicos son actitudes fundamentales para superar esta batalla. El adulterio es una de las transgresiones más destructivas mencionadas en la Biblia tanto para el individuo como para los que los rodean. En Proverbios 632, está escrito: lo que adulta con una mujer es una falta de comprensión, destruye tu alma quien lo hace. Este pecado no solo afecta al matrimonio, sino que erosiona la integridad moral, causando dolor, desconfianza y destrucción de los lazos familiares. El adulterio comienza mucho antes del acto en sí. Nace en mente, deseos ocultos y falta de vigilancia espiritual. Además de las consecuencias emocionales y sociales, el adulterio corrompe el alma y distancia al pecador de la presencia de Dios. La traición destruye la confianza en una relación, da a los niños y puede conducir a una serie de problemas aún más graves.
Jesús mismo declaró en Mateo 528 que lo que sea que mira a una mujer con intención impura, ella ya ha cometido adulterio con ella en su corazón, mostrando que el pecado comienza en el pensamiento. Por lo tanto, es esencial observar y mantener el corazón protegido contra cualquier tentación. La restauración es posible para aquellos que realmente se arrepienten, pero la forma de curación requiere humildad y compromiso con la verdad. La Biblia nos llama al arrepentimiento y la fidelidad, enseñando que el matrimonio basado en Dios tiene la fuerza para resistir la adversidad. Buscar apoyo espiritual, fortalecer la oración e invertir en comunicación dentro de la relación son pasos fundamentales para evitar esta trampa y vivir dentro de la voluntad divina. La pornografía es uno de los pecados más destructivos de hoy. Desafortunadamente, muchos cristianos luchan contra esta adicción secreta. El acceso facilitado y la normalización de este contenido hacen que miles de personas caigan en esta trampa sin darse cuenta del daño que causa. Jesús fue claro al afirmar que incluso mirar con deseo inmundo ya es adulterio en el corazón. Mateo 528. Esto significa que consumir pornografía no es solo un mal hábito, sino un pecado que afecta profundamente la vida espiritual. Los estudios muestran que la pornografía altera el cerebro, los adictos como una droga y perjudica relaciones reales. Muchos matrimonios son destruidos porque uno de los cónyuges se vuelve emocionalmente distante, insatisfecho y apegado a las fantasías irreales. Además, este pecado debilita la comunión con Dios, generando culpa, vergüenza y un ciclo de eliminación espiritual. El enemigo usa la pornografía como una herramienta para encarcelar vidas, robando la pureza y la intimidad que Dios ha planeado para las relaciones. La buena noticia es que hay liberación para aquellos que desean deshacerse de esta adicción. El primer paso es reconocer el problema y buscar ayuda, ya sea a través de la oración, el estudio de la palabra o incluso el apoyo en los grupos cristianos. Filtrar el contenido, evitar desencadenantes y fortalecer la mente con la verdad bíblica son estrategias esenciales para superar esta batalla. Dios no nos llamó a la esclavitud del pecado, sino a una vida de santidad y pureza. Con disciplina y dependencia del Espíritu Santo, es posible ser restaurado. La santidad no es un ideal inalcanzable, sino un llamado de Dios a todos nosotros. En 1 Pedro 1:16, la Biblia dice santos, porque soy santo. Esto significa que debemos buscar una vida alineada con los principios divinos, rechazando todo lo que nos aleja de él. El pecado sexual, en particular, es una trampa poderosa, pero Dios nos da fuerza para resistir. La tentación puede parecer irresistible, pero la palabra nos asegura que no hay tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no te permitirá ser tentado más allá de lo que puedas resistir. 1 Corintios 10:13. Para resistir el pecado, es esencial fortalecer nuestra vida espiritual. Esto significa cultivar una rutina de oración, lectura de la Biblia y comunión con otros cristianos. Al igual que un atleta entrena para fortalecer el cuerpo, debemos entrenar nuestra fe para estar preparados contra los ataques del enemigo. Escapar de la apariencia del mal, evitar situaciones que nos llevan a caer y mantener un corazón justo son pasos fundamentales. Dios nos da las herramientas, pero depende de nosotros usarlas diariamente para mantenerse firmes. Vivir en santidad no significa vivir una vida sin alegrías. Por el contrario, cuando seguimos el camino de Dios, encontramos la paz y la satisfacción que el pecado nunca puede ofrecer. El placer momentáneo de la transgresión nunca se compara con la plenitud de una vida en comunión con el Creador. El mundo puede tratar de convencernos de que los mandamientos divinos son restricciones, pero de hecho, son un escudo que nos protege del dolor, el arrepentimiento y la destrucción. Quien elige la santidad, elige la verdadera libertad. Señor Dios, Padre amoroso y misericordioso, nos paramos ante ti con humildad, reconociendo nuestros fracasos y debilidades. Sabemos que los pecados sexuales han sido una lucha para muchos, por lo que lloramos por su fuerza y liberación. Danos un corazón puro y un espíritu firme para resistir las tentaciones que nos rodean. Enséanos a buscar santidad y a vivir de acuerdo con su voluntad, lejos de las dificultades que nos alejan de usted. Señor, le pedimos que su Espíritu Santo nos guíe y nos ayude a renovar nuestras mentes. Nos quita cada culpa paralizante y la reemplaza con un verdadero arrepentimiento, lo que genera transformación. Que podamos encontrar refugio en ti, sabiendo que tu amor es mayor que cualquier error del pasado. Restaura los matrimonios,
Fortalece las relaciones y nos ayuda a vivir con integridad antes que usted y los hombres. Te agradecemos porque sabemos que no estamos solos en esta batalla. Gracias por darnos su palabra como guía y la comunidad cristiana como apoyo. Que seamos instrumentos de transformación en la vida de otras personas, ayudando a aquellos que también luchan contra estos desafíos. En el nombre de Jesús, rezamos y gracias. Amén. Hemos llegado al final de otro contenido y quiero invitarlo a reflexionar sobre todo lo que se compartió. El pecado es una realidad que todos enfrentan, pero la buena noticia es que hay esperanza y redención para todos los que se arrepientan. Si estás luchando contra los pecados sexuales o cualquier otra tentación, sepa que Dios está listo para perdonarte y restaurar. El primer paso es reconocer su necesidad y buscar vivir de acuerdo con sus principios. ¿Te gustó lo que viste aquí? Deja tu comentario a continuación. Comparta sus opiniones, dudas o experiencias sobre el tema. Me encantaría saber de ti. Y no olvides suscribirse al canal y activar notificaciones para no perder más contenido que pueda transformar su vida espiritual. Juntos podemos crecer en la fe y buscar más y más la santidad que Dios desea para nosotros. Manténgase firme y recuerde, Dios es fiel para liberarnos del pecado y guiarnos en un camino de vida completa y restaurada. Hasta el próximo video.